Hola, hola chicos. El día de hoy vamos a empezar con la clase de historia, ¿sí? Precisamente con el tema de la restauración de la República. Esta temática la van a encontrar en la página 61 de su libro de historia de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ¿con qué iniciamos? Primero que nada, recordando dos fechas importantes. La entrada triunfante de Benito Juárez. Este Benito Juárez ha pasado por tantas guerras que más adelante las vamos a recordar. A la Ciudad de México llega Benito Juárez y hay una algarabía el 15 de julio de 1867. Al periodo de los años del 67 a 1876 se le conoce como República Restaurada. Recuerden que venimos dejando atrás el Segundo Imperio. Fusilaron a Maximiliano, aún con las cartas y las solicitudes de amnistía para que le perdonaran la vida. Benito Juárez fue enérgico y total en esta decisión. Fue fusilado, ¿sí? En el Cerro de las Campanas, Maximiliano de Habsburgo, ¿sí? Pobre, no sabía a dónde iba a llegar, ¿verdad? Y por la ansiedad de poder también de él, la ambición de poder que le ofrecieron los conservadores de la época, y luego por ser tan futurista, porque ¿cómo iban a saber los conservadores que Maximiliano iba a estar apoyando las ideas de Juárez, ¿sí? Las ideas liberales de Juárez. Pues eso sucedió, entonces logran vencer al último reducto que quedaba en la Ciudad de México. Porfirio Díaz entra a la Ciudad de México, se encarga de acomodar todo y recibe al presidente Juárez en el 15 de julio de 1867. Entonces, recuerden, República restaurada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a reorganizar el gobierno. Esto provocó que existieran problemas entre los liberales. Ya después de que entre todos ellos, los militares, los civiles, habían logrado derrotar al Segundo Imperio, todos estos años de lucha y que cada uno de los que participó en ellas se consideraba con derecho, pues eso provocó enconos, problemas, peleas. Eh, ¿Por qué? Porque dentro del Partido Liberal se hizo una escisión, una división, ¿sí? Derecha, izquierda, blanco, negro, uno, dos, sumar, restar. Hubo una división. ¿Por qué? Porque Benito Juárez dijo, a ver, como yo no he estado totalmente bien en el gobierno, porque he estado a salto de mata, por aquí, por allá, entonces me voy a reelegir. Lógicamente, no todos estaban de acuerdo, y menos a la hora que integró el gobierno. Igual como más adelante vamos a ver a Carranza, Benito Juárez fue el precursor, el que quiso tener un gobierno civil. Aquí les hice una estructura supuesta. A la hora de integrar su gobierno, él se declara como presidente, pero en las diferentes carteras que había que presentar a la población, escogió civiles, que fue lo que provocó totalmente que el grupo militar estuviera molesto, porque es algo así como ellos no fueron a la guerra, ellos no lucharon contra los conservadores, ellos no se arriesgaron. Y pues tienen un poco de razón, ¿no? Pero también está la razón en Juárez en el sentido de que querían un gobierno democrático, civil
y que no tuviera las problemáticas que vamos a ver adelante que causaban los jefes militares, ¿sí? Porque en verdad ahorita actualmente estamos viendo que los militares están recuperando mucho poder y mucho terreno ante muchas de las situaciones que tienen que desarrollarse. Pero vamos a dejar la actualidad y vamos a regresarnos. Hice más o menos un conteo de, miren, a partir de 1854 tenemos la revolución de Ayutla, ¿sí? Cuando sacamos a Santa Ana, aquel que cobraba por ventanas, por cada ventana los impuestos. Después de los excesos de Santa Ana, que era un excelente militar y que estuvo más de 10, 11 veces en el gobierno, con la revolución de Ayutla lo sacan, ¿sí? De ahí en 1858 los mexicanos vuelven a pelear entre sí. La guerra de reforma, las aplicaciones de las leyes de reforma indignan y afectan a los grandes poderosos, los jefes militares, la iglesia y, bueno, algunos ricos que existían. 3 años estuvieron luchando, tanto liberales como conservadores. Benito Juárez y el grupo de liberales sale avante, logra ganarles, pero no se esperaba que apenas habían pasado 2 años y medio, casi tres, en 1861 los conservadores hubieran logrado una reacción en los franceses. Ellos llegaron a nuestro país con el pretexto, bueno, legítimo de querer cobrar, pero injusto porque éramos una población que apenas estaba saliendo del encono de la guerra. Pongo la foto de Porfirio Díaz porque era uno de los más notables militares que ya se había dado a conocer en varias de estas batallas, de la de guerra de reforma y de la invasión de Francia. Entonces ellos preguntaban, ¿por qué no nos tomó en cuenta para el gobierno? ¿Sí? Bueno, a continuación, a ver, descífrenme esta, este ahorcado que tienen ahí, ¿sí? En tantos años de guerra, ¿quiénes eran los que en verdad mandaban en los lugares de nuestro país? Ahí les doy como pista una M. Bueno, voy a corregir ahí tantito. Bueno, voy a hacérselos más. Aquí voy a dejar un espacio. Ahí son dos palabras. Quizás ya con eso logren encontrar la respuesta. Ellos, como tenían el poder, se apropiaban de los recursos de su comunidad, de las mercancías, de lo que producían los mercaderes de la época de 1800. ¿Y qué creen? Benito Juárez los afectó, claro, tratando de buscar la legalidad para quitarles ese poder. Otra razón más por las que Porfirio Díaz estaba aquí, estaba luchando contra la otra facción liberal. Bueno, aquí tenemos a Benito Juárez y a Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Ellos, bueno, sin saberlo, quizás sabiéndolo, Sebastián Lerdo de Tejada sabía que después de la elección de Benito Juárez, él podía ser su sucesor, pero tenían que resolver muchos problemas. Algunos de esos problemas los tenemos aquí. A continuación, vamos a pasar algunos videos que pueden darle más idea de lo que estuvo sucediendo. Nos vemos en la clase.
En México, la segunda mitad del siglo XIX fue todo menos tranquila. Aquellos tiempos fueron de gran agitación y lucha. El país se encontraba dividido en dos bandos, liberales y conservadores. Ambos grupos combatieron en tres guerras: la Revolución de Ayutla de 1854 a 1855, la Guerra de Reforma de 1858 a 1860 y la Intervención Francesa, que tuvo lugar de 1861 a 1867. En este último conflicto, los conservadores pretendieron imponer como emperador de México a Maximiliano de Habsburgo. Los liberales se opusieron al régimen imperialista y lucharon por la soberanía nacional. Gracias a la tenacidad y a la fuerza de sus convicciones, derrotaron a los conservadores, pero quedaba pendiente una tarea: reconstruir la República. Benito Juárez, como presidente legítimo, siguió impulsando los principios de la República Federal que defendió durante la monarquía. Sin embargo, encontró un país pobre, agotado por la guerra y retrasado científica y tecnológicamente. Era necesario activar la economía para encontrar nuevas formas de desarrollo. La minería, la industria y el comercio se encontraban paralizados. Los caminos estaban en malas condiciones. Las vías de comunicación y de transporte eran escasas, a lo que se sumaban los frecuentes asaltos. En el norte, los ataques de los apaches aumentaron. El contrabando, que consiste en la compra y venta de productos sin pagar los impuestos correspondientes, se convirtió en la forma más usual de comercio, con lo que disminuyó el dinero del gobierno para reconstruir el país. La deuda del gobierno con otras naciones creció. A causa de la guerra, muchos pueblos fueron quemados y saqueados. El hambre y la miseria reinaban por doquier. La tarea de reconstruir no era sencilla. Había que comenzar una ardua labor. Al concluir la guerra, el régimen liberal buscó reorganizar la educación para lograr la democracia y el progreso. Como parte de ese movimiento de renovación, se llevó a cabo el proyecto legalizado en la Constitución de 1857 y se sentaron las bases de la instrucción pública. Nuevas escuelas públicas se abrieron en el campo y en las ciudades. Se estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita y se restringió la instrucción religiosa. Encabezaba el proyecto educativo Gabino Barreda. Uno de sus objetivos era construir una cultura mexicana nutrida de las aportaciones del mundo, pero que al mismo tiempo afirmara el nacionalismo. Bajo el lema de la ciencia como medio y progreso, Barreda puso en marcha su proyecto. Se buscaron métodos de enseñanza orientados a suprimir la práctica de la memorización de información incomprensible para los niños. El objetivo era lograr una preparación integral que permitiera a los alumnos desarrollar sus facultades intelectuales y afectivas mediante el fomento de habilidades como la percepción, la observación y la reflexión. La infraestructura educativa creció notablemente. El número de escuelas en el país se duplicó y se abrieron planteles para la formación de maestros en los diferentes estados de la República. Sin embargo, el proyecto educativo no se cumplió debido a la falta de dinero. Muchas escuelas primarias estaban descuidadas y, pese a todo, su número era escaso en relación con los habitantes del país. Además, la mayoría de los planteles se concentraba en el Distrito Federal y se restringía a la educación de varones. En aquellos tiempos, gran parte de las industrias se concentraba en el Valle de México. El resto del país sobrevivía de la producción agrícola, una actividad con serios retrasos. Los campesinos practicaban la agricultura de subsistencia basada en cultivos de temporal y en el empleo de métodos tradicionales. Este sistema de producción resultaba insuficiente para las exigencias del país. Se necesitaba sembrar más, introducir maquinaria y promover otro tipo de cultivos. Por esto se poblaron tierras mediante la colonización. La crisis del campo se agravó con las políticas liberales que abolieron la propiedad colectiva de la tierra. Las nuevas reglamentaciones determinaron la desaparición de la propiedad comunal.
lo que favoreció a los hacendados, los únicos con recursos para comprar tierras. Con la legislación liberal, indígenas y campesinos vieron amenazada su forma de organización social, que era comunal. Además, perdieron sus terrenos, mismos que pasaron a manos de comerciantes, hacendados y prestamistas. Al no tener dinero para comprar sus tierras, muchos indígenas y campesinos tuvieron que convertirse en peones al servicio de los nuevos propietarios o bien partir a las ciudades en busca de trabajo. Vencer a Maximiliano y a los conservadores ha sido uno de los grandes logros de los liberales. Pero eso no ha bastado, pues subsiste la pobreza. Los indígenas han perdido sus tierras y ahora solo son peones de hacienda. Ahí se les divide en diferentes categorías. Existen los peones permanentes, que tienen derecho a una habitación y a trabajar una pequeña parcela. Reciben su salario y algunas veces provisiones de leña y una ración de maíz para la familia. Debajo de esta categoría están los jornaleros, a quienes se les paga por el día de trabajo. Compran sus víveres en las tiendas de las fincas y casi siempre lo hacen a crédito. Así, los jornaleros se mantienen endeudados con sus patrones y se ven obligados a trabajar hasta cubrir el monto de su deuda. Los peones alquilados son trabajadores eventuales que solo prestan sus servicios durante la siembra y la cosecha. Finalmente, están los peones temporales, que de vez en cuando tienen trabajo. Los indígenas y los campesinos se opusieron a las nuevas disposiciones políticas. Unieron sus fuerzas para recuperar sus tierras y enfrentar al régimen liberal. Numerosas rebeliones se dieron en esta etapa. En zonas del Valle de México como Chalco y Texcoco, apareció un manifiesto dirigido a todos los oprimidos y pobres de México, firmado por Julio Chávez López. En él se exhortaba a los campesinos a luchar contra quienes pisoteaban sus derechos y les arrebataban sus tierras. Ante las rebeliones y en un intento por alcanzar la paz, el gobierno ordenó medidas represivas. Se suspendieron las garantías constitucionales y muchos rebeldes fueron ejecutados sin previo juicio. Campesinos e indios, bandoleros y caciques eran tratados por igual en cuanto provocaban algún desorden. Los conflictos se extendieron más allá del entorno rural. Al igual que los peones, los trabajadores de la ciudad carecían de garantías laborales. Sus salarios eran muy bajos y las jornadas excesivamente largas. Artesanos, costureros, sastres y albañiles, entre otros, se organizaron en grupos para defender sus derechos. En septiembre de 1872 se fundó el Gran Círculo de Obreros de México, con la finalidad de defender a los trabajadores. Estallaron las huelgas, aparecieron nuevos periódicos dirigidos a la clase obrera. El Socialista, La Comuna y El Hijo del Trabajo fueron algunos de ellos. Ponciano Arriaga describió así la situación de los trabajadores de aquel entonces. Se les imponen faenas gratuitas aún en los días consagrados al descanso. Se les obliga a recibir semillas podridas o animales enfermos a cuenta de mezquinos jornales. Se les obliga a comprarlo todo en la hacienda con vales que no pueden circular en ningún otro mercado. A pesar de todos estos conflictos, la reconstrucción de la República estaba en marcha.
La restauración de la República. En julio de 1867, la República de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del Imperio. Con esta victoria se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país enfrentaba dificultades en el ámbito político. El Partido Liberal se dividió, porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles. Algunos militares que habían participado durante la guerra contra el imperio, entre ellos Porfirio Díaz, protestaron por no haber sido incluidos en el gobierno. Además, había un conflicto entre el centro del país y el resto de las regiones debido a que durante la guerra los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder, lo que provocó su descontento. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República restaurada. Benito Juárez y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, sabían que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Por ello se enfocaron en reorganizar la hacienda pública, con la idea de conseguir los recursos necesarios para mejorar la situación del país. Pero finalmente no pudieron realizar sus planes debido a la falta de recursos, a las rebeliones de campesinos que habían sido despojados de sus tierras, a la inseguridad en sus caminos y a las sublevaciones de algunos jefes militares.